contexto político. Está con nosotros el licenciado Luis Fernando Salazar Gulfoc, abogado y analista político. En este contexto político, Luis Fernando, bienvenido, buenos días, gracias por estar. Muy buenos días a ti, Marcela, en cabina, y buenos días al auditorio en general. Y justamente hoy tratamos de un tópico en el que el PRI de los Moreira pretende convertirse de inculpado de corrupción en acusador de corrupción. Las recientes denuncias de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en contra de funcionarios del gobierno de Rubén Moreira son un intento vano del régimen que encabeza Miguel Riquelme para generar en la ciudadanía la impresión de que el actual gobierno del Estado está trabajando en aras de transparencia y rendición de cuentas. A 1 año y medio de iniciado el sistema estatal anticorrupción en Coahuila, una vez integrados los órganos de autoridad que se supone evitarán el desvío de recursos públicos y castigarán la impunidad reinante, es de temer que las 2 denuncias que frente a la Fiscalía Anticorrupción del Estado presentó la semana pasada el titular de la Auditoría Superior, Armando Plazas, en contra de funcionarios del gobierno de Rubén Moreira, sean parte de una simulación. Lo anterior porque, aunque se trata de delitos contra la hacienda pública, en apariencia son importantes por tratarse en la primera denuncia de irregularidades por 64 millones de pesos en el sector salud, y en la segunda acusación 400 millones de pesos en la Secretaría de Finanzas. En ambos casos existe el riesgo de que las autoridades salgan con que se trata de meras inconsistencias contables que podrían ser objeto de aclaración, lo que daría pie a un carpetazo una vez obtenido el objetivo teatral que aparentar una voluntad política de combate a la corrupción que cure al moreirato de su desprestigio. La sospecha referida con antelación no es una mera ocurrencia, sino que está sustentada en la circunstancia de que hasta ahora nada ha hecho la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila para aclarar el destino de los recursos obtenidos con la megadeuda pública que por su condición de impagable tiene postrados a los coahuilenses. El endeudamiento referido fue contratado durante el sexenio de Humberto Moreira y después de haberse pagado 20,000 millones de pesos, los pasivos resultantes constituyen en la actualidad un adeudo superior a 40,000 millones de pesos, es decir, mucho mayor al que originalmente fue contraído. Es evidente que ante los pagos de intereses que se hacen efectivos mes a mes, nada ha hecho olvidar a los coahuilenses el tema de la megadeuda. Y por eso ahora el PRI de los Moreira realiza un nuevo esfuerzo por generar una falsa legitimidad que dé la vuelta a su condición de inculpado histórico para convertirse en paladín de la lucha contra la corrupción, no solo a nivel local, sino incluso en el escenario político nacional. Así lo revelan las declaraciones del dirigente del PRI en Coahuila, Rodríguez Fuentes Ávila, el día de ayer, quien ante la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda de la Federación, señala con índice de fuego al gobierno de López Obrador, acusólo de corrupción. En efecto, el dirigente priista toma de la carta de renuncia del hoy exfuncionario federal un grave señalamiento según el cual existen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funcionarios que carecen de conocimientos para desempeñar el cargo, que han sido impuestos por personajes influyentes de la actual administración federal con intereses contrarios al bien común y a la buena marcha del gobierno. Qué bien que Carlos Ursúa expone con valentía los graves motivos que tuvo para dimitir, y qué mejor sería que López Obrador ordenara hacer una investigación para determinar quién o quiénes son los personajes influyentes de su gobierno que han incurrido en las conductas denunciadas. Sin embargo, nada legitima ni a los Moreira, ni a Riquelme, ni al PRI de Coahuila para erigirse en paladines de la lucha contra la corrupción
en nuestro país. Por otra parte, es lamentable que la turbulencia y la inestabilidad que generan a nivel nacional los traspiés del gobierno de López Obrador abran una oportunidad para que el moderato se purifique de sus graves delitos que ha cometido en contra de los coahuilenses, y no solo eso, sino que el PRI de los Moreira pretenda erigirse a escala nacional en campeón de la honestidad, de la transparencia y de la rendición de cuentas, Marcela. Bueno, sí, y la verdad de las cosas es que hay un cierto desánimo. Lo noto, por ejemplo, en los organismos de la sociedad civil que han participado de una manera tan importante, tratando de empujar que realmente se establezcan las responsabilidades y sobre todo se revele qué tipo de obra pública fue la que se hizo con ese dinero adquirido en préstamos totalmente irregulares, muchos de ellos, por lo menos 18 mil millones de pesos. Y no ha habido pues esta suerte de que les digan exactamente. Y yo leía con mucha atención lo que se publicaba. Algunas de ellas decían, por ejemplo, nos chamaquearon otra vez, nos dijeron que sí, pero realmente no nos están diciendo lo que necesitamos que nos digan. Y entonces es una lucha que creo que tiene que ver con perseverar, con la constancia y con llegar hasta el final, no importa cuánto tiempo signifique y cuánto desgaste también sea para estos organismos que están buscando la verdad. Así es, porque recientemente se ha revivido con vista a la existencia del sistema estatal anticorrupción, y que se supone que ahora ya está totalmente instalado. Se ha revivido la demanda de la sociedad en el sentido de aclarar el tema de la megadeuda, y desde luego no hay que descuidar tampoco otros fenómenos de corrupción que derivan de ese mismo mal manejo que hemos padecido los últimos 13 años al menos. No hay que perder el ánimo, hay que conservar el espíritu de lucha e insistir hasta que efectivamente se logre el propósito deseado. Pues bueno, vamos a ver quién sí y quién no resiste. Pero lo que no resiste es la economía del Estado, ¿sí? Porque finalmente hay muchas limitaciones ocasionado por ello. Y entonces, en esa medida, todos nos vemos perjudicados. Efectivamente, y es día a día, porque hay que pagar 500 millones de pesos de intereses al mes en una deuda que se advierte impagable, y que pues una de los requisitos para buscar, o de los presupuestos para buscar alternativas de solución, pues está precisamente en que se descubra la verdad en este sentido y se deslinden responsabilidades. Uh-huh. No sé si, quiero preguntarte, y me voy a separar un poco del tema, si tú ya viste esta situación del abogado Juan Collado, y qué significa esto, que finalmente pues ya le determinaron una prisión de 6 meses. Bueno, pues da la impresión, seguimos con el tema de la justicia selectiva. No solo conociendo el expediente se puede emitir una opinión técnica al respecto, pero se sigue viendo desde el punto de vista del fenómeno político, pues una política selectiva, de justicia selectiva, que busca romper el hilo por lo más delgado y amenazar para lograr objetivos políticos pues que solamente sobre los cuales solamente podemos especular, pero pues serán los protagonistas directos de este episodio los que nos vayan dando pistas para conocer exactamente los alcances que pueda tener esta acción de la justicia. Bien, Luis Fernando, pues muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y por ofrecernos tu punto de vista sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono es 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista político, estuvo con nosotros.